Bueno, ok, vamos a dar inicio entonces a esta charla que sería planteada en bifurcaciones. Bueno, para, para un buen manejo, siempre es importante que tengamos en cuenta estos 14 ítems, que son la planificación del monitoreo, la parte farmacológica, nuestro acceso que vamos a utilizar, también el agarre de nuestro dispositivo, ¿verdad? La angiografía, determinar cuál es la lesión diana, el wiring, que sería el manejo del alambre guía, la preparación de la lesión, finalmente lo que sería el stenting, ¿verdad? Que es lo que vamos a discutir justamente en esta oportunidad. Finalmente también para el post-stenting nos valemos de la fisiología y las imágenes, también vamos a discutir un poquitito, ¿sí? Lo que está en rojo es lo que más vamos a discutir, lo que está en negro no lo vamos a tomar en esta oportunidad. Bueno, en cuanto a la planificación, lo importante es tener en cuenta siempre qué paciente vamos a someterle, ¿verdad? Qué estrategia de bifurcación, si vamos a necesitar uno o dos stents, ¿verdad? Para una bifurcación. Y eso es lo que vamos a ir discutiendo ahora justamente cómo se hace el algoritmo, ¿sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente siempre antes de cualquier diagnóstico, eh, la clasificación de Medina. Básicamente la clasificación Medina, ¿verdad? Da números, ¿verdad? 000, 111, ¿verdad? Y generalmente el primer vaso sería el vaso principal, ¿sí? La primera sigla. La segunda se refiere ¿cómo te digo? Al vaso distal del vaso principal, o sea, la parte distal del vaso principal. Y finalmente en la letra SB que se refiere a la rama colateral. Entonces le asignamos 0 si es que no existe la enfermedad y uno con la presencia de la enfermedad. Bueno, pero ¿cuáles son las estrategias que tenemos que tener en cuenta? ¿Verdad? Lo primero que tenemos que preguntarnos es si la rama colateral tiene que ser preservada. Y el segundo es, eh, si no tiene, lo segundo que tenemos que preguntarnos, obviamente, es si es que, cuál es la posibilidad de que esa rama colateral pueda ocluirse durante el procedimiento. Entonces, si es la probabilidad es baja, generalmente nos vamos a la estrategia más frecuente en una bifurcación, que es la estrategia provisional. O sea, estrategia provisional stenting o estrategia provisional. Sin embargo, si la posibilidad es muy alta, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ya hagamos un procedimiento planificado ya como para hacer un stent, o sea, un uso de dos stents, ¿sí? Y ahí tenemos una salvedad, que si la clasificación de Medina es 011, o sea, que si es que el vaso principal no está afectado, entonces directamente se puede hacer un B-stenting, ¿sí? Lo segundo es si es considerar, obviamente, si es una PCI de emergencia, y también se puede hacer, por ejemplo, simultáneo kissing stent, ¿sí? Siempre y cuando sea Medina 011. Si no es Medina 011, entonces nos vamos a ver la angulación, ¿sí? De acuerdo a la angulación, si es entre 70 y 90, la estrategia más propicia sería el T-stent. Y si es que es menos de 70, el Dica Crash es lo que más se ha usado actualmente, ¿sí? Lo mismo en el otro lado, vemos que si la estrategia es provisional, eso no significa que después no podamos convertir si es que por ahí ocurre ¿eh? ¿Cómo? No, creo que no. Sí. Entonces, del otro lado, tampoco tengo no, tampoco el mouse me permite. Si es que, veremos acá, creo que tal vez, puntero láser. Ahí está, perfecto, ahí se ve. Bueno, entonces, si es que la estrategia es provisional, no significa que después no podamos pasar a una estrategia con dos estén, de acuerdo a lo que pase o suceda con el ramo colateral, ¿sí? Seguimos. Pero como tip, es que nosotros en realidad dos formas, o sea, dos métodos lo que son los más utilizados, ¿verdad? Y que tienen la menor tasa de restenosis y de procedimientos adversos, que es el stenting provisional, y lo segundo es el Dica Crash, ¿sí? Que son los más utilizados. Entonces podemos hacer una estrategia simplificada, ¿sí? Y la estrategia simplificada es, nos hacemos la misma pregunta, la pregunta uno y 2, que si necesita ser preservado o no la rama colateral.
Y ahí vamos a hacer una salvedad que la rama colateral que no necesita ser preservada, generalmente una rama muy pequeña, que es lo que más frecuentemente vemos realmente en las bifurcaciones, que son ramas de menos de 2 milímetros. Entonces, en este caso, obviamente ya pasamos al PCI, ¿verdad? Directamente el vaso principal, el main visual, que ahí lo que dice. Y segundo es, si es que esa rama colateral, siempre y cuando sea mayor de 2 milímetros, ¿verdad? Necesita o no, o sea, no necesita, sino que tiene chance o no de, durante el procedimiento, fluir. Si las chances son muy bajas, porque tenemos buena angulación, no hay mucha tuberosidad, no hay mucha calcificación, entonces nos vamos a la estrategia provisional. Y segundo, si es que es muy alta la chance de oclusión de ese vaso colateral, entonces sí ya nos vamos a una estrategia con un mecanismo de acuerdo al ángulo, ¿sí? Que tenemos el D-stent o el DICA crash. Bueno, en cuanto a la farmacología, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos procedimientos son de alta complejidad, ¿sí? Porque la bifurcación generalmente usa, o sea, tiene velocidades más altas, y también por eso se forman las placas ahí. Entonces, si nosotros comparamos, ¿verdad? Si nosotros comparamos los diferentes procedimientos, vemos que la parte de la bifurcación con dos stents, ¿verdad? Tiene una alta tasa de reincidencia o ya sea de estenosis o revascularización nueva sobre el vaso diana. Entonces vemos que solamente en aquellos casos que hay full metal jack, sería el único caso donde hay, como decir, un poco más que nuestra bifurcación. O sea, por eso generalmente los pacientes que son sometidos a, a procedimientos en bifurcación, si es que no hubiese contraindicación, lo que se busca es que tenga una antiagregación plaquetaria larga, ¿eh? Eso en cuanto a la parte farmacológica. Con el acceso, generalmente lo más frecuente que usamos es un catéter de guía, ¿verdad? Ya sea para izquierda o para derecha, de 6 frames, ¿sí? Es lo más frecuente, es lo más adecuado para la mayoría de las técnicas, excepto que tengamos que meter dos stents. Hay que recordar lo siguiente, en un catéter de 6 frames te entran hasta tres balones, perdón, dos balones. Dos balones o un balón y un stent, ¿sí? Sin embargo, en el catéter de 7 te permite meter tres balones simultáneos, ¿sí? Y, por supuesto, dos stents sin problema. Entonces, si tu estrategia es un B-stenting, ¿verdad? O el simultáneo aquí sin stent, entonces lo ideal es que hagas o utilices, ¿verdad? En un catéter de guía de 7. ¿Sí? Para eso, obviamente, la salvedad es que tu vaso principal tiene que ser cero. ¿Verdad? Pues si tu vaso es menor, uno ya lo puedo hacer eso. ¿Seguimos? Bueno, en cuanto a la angiografía, lo que tenemos que tener en cuenta es buscar el ángulo óptimo, ¿sí? Para nuestro procedimiento, lo ideal es que tengamos un plano casi transversal de ambas ramas, ¿sí? Entonces, eso generalmente es conseguido, ¿verdad? Para la coronaria izquierda, sobre todo la sección anterior, que es lo que más frecuentemente tratamos como bifurcación, ¿verdad? De sección anterior y primera diagonal, ¿verdad? O segunda, de acuerdo al tamaño del vaso. Bueno, acá tenemos un caso clínico, ¿verdad? Donde hay un vaso que aparentemente no tiene ninguna salvedad, pero sin embargo en la vista de Spider sí vemos que ya hay una lesión bastante más importante, ¿sí? En el ascendente anterior proximal. Esto solamente para mostrar que las angulaciones son importantes a la hora de decidir, ¿verdad? Siempre hacer por lo menos los dos planos. Fíjate que nos fuimos al caudal, el otro plano era la derecha caudal y ahí nos fuimos a la izquierda caudal, no se pudo ver realmente la lesión. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces cuando que nosotros queremos eh, avanzar guías, ¿verdad? El paciente también, hay casos que son muy obesos los pacientes, entonces generalmente nos cuesta, sobre todo la Spire, cuesta bastante para ver bien el vaso, ¿sí? Entonces generalmente la visualización es más difícil, ¿verdad? Cuando tenemos la escena anterior, generalmente la vista que más ayuda, ¿verdad? Para la posición de los stents, generalmente son las derechas craneales o AP craneal, ¿sí? Para la escena anterior. Y para la circunfleja, generalmente lo que se usa mucho es la AP caudal. También se usa para la circunfleja proximal el AP, o sea, la vista spider. Y finalmente la caudal derecha también puede ayudar en ciertos casos, pero esto sí son lesiones más distales. Bueno, con respecto al manejo del alambre guía, lo que se recomienda
es que siempre hagamos el vaso que sea más dificultoso primero, ¿verdad? O sea, el que más cueste cateterizar, el que más cueste, como te digo, pasar el alambre guía, ese es el vaso que tendríamos que iniciar nuestro wiring, ¿verdad? Y es importante también seleccionar adecuadamente las guías, ¿verdad? Y darle una forma correcta, ¿verdad? Finalmente, si no conseguimos con la guía y la forma, nos vamos a los microcatéteres y después finalmente hay unas técnicas, ¿verdad? Para manejo del alambre de guía que nos permiten cruzar sobre todo diagonales o sectores, o lo que fuera. Y antes el proceso más difícil muchas veces es el rewiring del vaso, del vaso colateral, ¿sí? O el side branch. Entonces el rewiring es más complicado generalmente y por eso hay una serie de pasos que tenemos que seguir. Y lo primero es la preparación adecuada de la lesión. Otro fenómeno que también tenemos que tener en cuenta es que muchas veces nosotros dejamos stent y tenemos tendencia a quitar rápidamente la guía, no siempre, pero hay gente que sí rápidamente quiere desenjaular su guía. Y generalmente lo ideal es no hacer eso, ¿verdad? Primero porque vos tenés siempre el vaso colateral, vamos a decirle, que te muestra con un alambre guía protegido, ¿sí? Segundo, facilita el acceso porque nosotros tenemos, aunque se tape el vaso, nosotros vemos que el vaso colateral tiene una guía, entonces nos permite nuevamente pasar a través de la lesión, ¿sí? También nos sirve como anclaje. A veces no podemos pasar, por ejemplo, ciertos estenes, entonces también nos sirve como anclaje. Tiene eh, muchas ventajas mantener enjaulado la guía en el ramo colateral, ¿sí? De no desesperarnos por quitar una vez que insuplamos un estén en el vaso principal, por ejemplo. No desesperarnos por quitar la guía en el ramo lateral. Y por eso también es importante siempre usar dos guías en cualquier bifurcación, ¿sí? Aunque no tengamos que tocar, como en el caso anterior, que nosotros nos fijamos, en el mismo caso, el planeo hacer un stent sería segunda marginal, pero no se protegió con un alambre guía, ¿verdad? Porque se consideró que era un vaso pequeñito, ¿verdad? Sin embargo, se tapó, el paciente tuvo efectos adversos con supra nuevamente, después fue muy difícil otra vez volver a canalizar. Entonces lo ideal es que si tenés una bifurcación, aunque tu estrategia sea hacer un solo stent, ¿sí? Siempre proteger el vaso principal, y sobre todo si es un vaso muy importante, como la vez pasada nos pasó acá con el doctor Canata, que tocamos ostium, parecía una lesión muy fácil, ¿verdad? Pero pusimos un stent en el ostium. ¿Qué pasó? Se disecó y se tapó la circunfleja. Tuvimos que rescatar ahí, hicimos una angioplastia de rescate de la circunfleja. Entonces siempre creo que no hubiese sido mucho más simple, pudimos, pero no hubiese sido mucho más simple si teníamos protegido. O sea, el mensaje es siempre proteger tu divulgación. Bueno, finalmente tenemos algunas, sobre todo para pasar al ramo colateral, que podemos aplicar en en la siguiente diapositiva. Tenemos unas técnicas, ¿verdad? Para pasar sobre todo a la diagonal. Generalmente cuando le damos una curva grande, nos permite a nosotros tener como una joroba en la guía y pasar fácilmente a la rama colateral. La otra posibilidad es usar el microcatéter angulado. Finalmente la última sería el rever en forma que entre acuñado y finalmente en reversa la retirada. Se puede también volver a pasar a la guía. Y el último, si es que no se consigue, sería el deflection balloon, donde se infla un balón en el vaso principal. Entonces, al tapar ese agujero, obviamente la guía tiende a ir hacia el único agujero que está permeable, ¿no? Bueno, en cuanto al shaping de la guía que hay que darle, tenemos que darle una pequeña curva o una gran curva, ¿sí? De acuerdo a lo que queramos hacer. Generalmente si la obstrucción es muy pequeña, ¿verdad? Lo ideal es dar una pequeña curva, ¿sí? Si la obstrucción es muy apretada, si la distancia es muy larga, entonces la pequeña curva ayuda más. Para entrar en la rama colateral, generalmente la gran curva sí ayuda más. Por eso que esto en realidad, tenemos que manejar un poquito las guías también. La mayoría de las bifurcaciones vamos a poder hacer con las workhorse, ¿verdad? Que son vamos a decirle el caballito de batalla, ¿verdad? La mayoría están compuestos en nitinol, entre ellos tenemos la BMW, perdón, la Ransrud. Después otro que se usa bastante, el Scion Blue, ¿verdad? Como workhorse. Tiene algunas características que es hidrofóbico, hidrofílico, ¿verdad? Generalmente las guías hidrofílicas son mucho más simples para pasar a través de una bifurcación.
Después tenemos como segunda opción las que tienen recubierta de recubrimiento polimérico. Entre ellos tenemos sobre todo lo que se usa mucho la Pilot 50, la Scion Black. Y también una mención a las guías duras como la Pilot 200, que muchas veces ayuda. ¿Verdad? Vamos a mostrar ahora un caso. ¿Verdad? También el Fielder que tiene, vamos a decir, el XT, que tiene una punta, hay que tener en cuenta que tiene una punta, si nos fijamos, un poco menor, o sea, tiene angulación, y sin embargo la otra, la Fielder FSI y la Fielder habitual, ¿verdad? No tienen esa angulación, entonces esta, como decir, que permite un poquito más de penetración. Pero con respecto a bueno, y la Scion Black, que es una guía también que tiene un tip load de 0,8 de gramaje, ¿verdad? Y es una guía pesadita y que permite, que tiene muy buen balance y que permite también pasar ciertas lesiones y velocidades de forma más simple, ¿no? Entre la Pilot se clasifican de acuerdo al gramaje, ¿verdad? Tenemos la 50 que tiene 1,5 y va hasta la 200 que va de 4,1 gramos, ¿verdad? Lo que tiene esta característica que este, ¿cómo decirle? Que esta disposición que tiene la guía, ¿verdad? Lo que facilita mucho es que por más que vos le des una forma, vuelve otra vez a su forma habitual. Entonces tiene mucha memoria, vamos a decirlo así. Aunque vos le des mucha curva, a veces el catéter tiene mucho peso, entonces no se deforma demasiado. Y esa falta de formación nos ayuda. ¿Por qué? Porque generalmente lo que suele pasar es que suele abombar, o sea, cuando vos tenés una bifurcación y cuesta pasar, por ejemplo en este caso era un tronco de A, se forma como un gancho y ese gancho tiende a avanzar hacia el vaso diana, por ejemplo la circunfleja. Si la guía es más dura, generalmente te permite vencer eso y entonces se puede pasar con facilidad. Bueno, con respecto a las diagonales, acá por ejemplo tenemos un caso donde se hizo ¿cómo te digo? Un stenting de todo el vaso, en este caso del escenario anterior, ¿verdad? Y la diagonal quedó con una lesión después del stenting, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de algo muy importante, ¿verdad? Pusiste un stent, por ejemplo, como dijimos hace rato, ¿verdad? eh, en este caso en la escena anterior, ¿verdad? Y te quedó una lesión residual en la diagonal, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenés que hacer después? Lo primero que tenés que hacer es un pot. ¿Por qué el pot? Porque el pot te va a evitar primero abrir más los screws del stem. Segundo, lo que vas a evitar básicamente es que tu guía después atraviese el stem en una zona que no esté completamente posicionada, ¿sí? Porque si eso llega a suceder, vos lo que uno podría provocar es que se insufle en el balón, ¿verdad? Y al balón, al insuflar, vamos a decir que colapse o parte del estén, incluso puede llegar al cierre completo del vaso, ¿sí? En este caso, el vaso principal. Entonces, lo ideal es siempre el pot, ¿verdad? Entonces, antes de pasar la guía a la side branch, siempre pot. Y si es que vos notas que tu balón le cuesta pasar, entonces, lo que tenés que hacer es retirar esa guía, porque esa guía lo más probable es que haya sucedido lo que dijimos, ¿verdad? Que pasó entre un estén que no estaba bien aposicionado, volver a hacer el pot en tu vaso principal y ahí volver a canular otra vez hacia tu vaso, que es lo que ya se suele hacer justamente, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, sobre todo cuando pedimos insumos, pedir de balones grandes también, ¿sí? Sobre todo si nuestra estrategia es bonificación, ¿sí? Porque si el 3 no te funciona, tenés que ir a 3,5 y así te vas sucesivamente para tratar de posicionar bien tu stem. Entonces lo primero es el pot. Bueno, por supuesto que hay algunos elementos que ayudan bastante para sortear esa angulación de la diagonal o del ramo que vamos a tratar. Ahora, entre ellos tenemos microcatéteres angulados, ¿verdad? Y lo último también son los microcatéteres con doble lumen, ¿verdad? Que se usan mucho en CTO, pero también tiene mucha utilidad para esto. Acá vemos los diferentes tipos de catéteres, ¿verdad? Disponibles. Tenemos el Venture, ¿verdad? Que tiene un stylet ahí distal que permite hacer una pequeña curva. Después tenemos, al retirar, entonces se forma, fíjate que al estirar esto, se forma la curva. Y cuando avanzamos a esto, entonces se endereza. Bueno, ese es el Venture, ¿sí? Después tenemos el Swing Ninja que ya permite giro, ¿sí?
Y por último, es el supercore que ya viene todo angulado. Entonces, son los tres tipos de catéteres angulados. El que tenés para curva de 45, de 90, 120. Con la guía dura se puede hacer también eso, ¿sí? Pero siempre tener el riesgo de perforación con la guía dura. ¿Verdad? Eso es lo más riesgo. Cuando usas con guía dura, eh, entonces tener siempre el riesgo de perforación. Que es lo que con el microcatéter vos evitas. ¿Sí? Tú estás directamente angulado, no tenés prolapso y pasas fácilmente la guía. Acá estamos viendo, por ejemplo, un microcatéter con doble lumen, ¿verdad? Entonces ponemos una guía, está guiado por el vaso principal, después tiene unos markers, ¿verdad? Que nos permiten ahí, un marker radio opaco, que nos permite ver más o menos hacia dónde sale nuestro siguiente lumen, ¿verdad? Ahí le podemos dar la curva que queremos, como para entrar en el vaso diana. Acá justamente estamos viendo, ¿verdad? Si se fijan acá, eh, acá, ahí está. Tener los dos markers y ahí está pasando una tercera guía. Había una guía enjaulada en la diagonal y está pasando una tercera guía a través del lumen del microcatéter. En este caso se llama Twin Pass, se llama el microcatéter. Bueno, otra ventaja que nos dije el microcatéter es que como que te vas a meter por el vaso principal, entonces siempre te aseguras que estás, porque normalmente el paso, sobre todo cuando hay Lica Crash, ¿verdad? Nunca uno retira la guía del vaso principal, ¿sí? La guía del vaso principal no hace falta que se retire. Esa es la ventaja de tener Lica Crash. Entonces si vos metes un catéter de dual lumen, vos estás seguro que estás dentro del stent, ¿sí? Una ventaja también de hacer esto. Bueno, después tenemos finalmente la preparación de la lesión, ¿verdad? Que generalmente eh, si es que vamos a tratar el vaso principal siempre, ¿verdad? Vamos a preparar el vaso principal y la rama colateral solamente en caso de que la estrategia sea con dos stents, se prepara, ¿sí? Hay gente que lo prepara igual y hay otras gente que no, ¿verdad? Siempre está el riesgo de disección si uno lo prepara, ¿verdad? Nuestro servicio, la verdad que creo que tenemos que seguir preparando porque no tenemos otra opción, ¿verdad? No tenemos otra opción si es que no. Entonces, yo creo que tenemos que preparar siempre ambos vasos, ¿verdad? Lo único que tenemos pues son balones, entonces no tenemos otra opción de para, eh, paliar la calcificación. Una vez que ponerle estene es mucho más complejo todo. ¿Está bien? Bueno, eh, entonces nuestro enemigo principal es la calcificación, ¿verdad? Y las lesiones, incluso severamente calcificadas, se clasifican como incruzables o cruzables, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer doble guía en el vaso principal y el vaso que a veces cruza, pero tampoco se puede dilatar correctamente. Entonces, en esos casos, lo que sí se usa mucho es la atelectomía, ¿sí? Y también la litotripsia intravascular, ¿no? Bueno, entonces, estos son básicamente más o menos lo que tenemos que hacer si es que queremos tener una preparación adecuada, ver la lesión, si es correcto, entonces el manejo, el wiring de la lesión, claro, si no tiene un trombo muy importante o una calificación muy importante, si es una vasosafeno, todos esos casos serían la contraindicación para que nosotros no preparemos la lesión. Si no tiene eso, tiene que tener balón, angioplastia con balón, ¿sí? Seguimos. Por supuesto que hay algunos métodos que permiten preparar mejor la lesión. Entre ellos tenemos la litotripsia intravascular y la atelectomía que puede ser orbital o rotacional, ¿no? Que tienen generalmente guías especiales que son de menor diámetro. Y bueno, entonces permite hacer una rotablación, ¿no? Finalmente tenemos láser, también tenemos cutting balloon, el angiosculpt, o sea, son los elementos si es que falla el balón para preparar la lesión, ¿no? Con respecto a la atelectomía, podemos decir que no se usaba mucho en los vasos colaterales porque por el riesgo de, generalmente, cuando comienza a girar la oliva, puede agarrar la guía en la otra guía, entonces enredar la guía, entonces no era algo muy utilizado, hasta que a partir del 2017 más o menos, salieron nuevas técnicas, como en este caso, por ejemplo, vemos que son dos catéteres guías, donde una se le pone ¿cómo se llama? Eh, un eyeliner o eyesila, ¿verdad? Que son prolongadores de catetería, entonces permite excluir, vamos a decirle, la zona rotacional, entonces uno lo hace con mayor seguridad porque no está en contacto con el cable del otro lado, ¿sí? Acá justamente vemos.
lo que puede pasar. También se puede poner microcatéteres para proteger bajo la guía en el vaso colateral, ¿verdad? Pero generalmente es un problema porque muchas veces incluso daña el microcatéter. Entonces lo que se suele hacer si es que vas a preparar con lithotripsia intravascular la lesión, entonces se le pone actualmente a través de la misma guía, le pones un Gaisila, haces primero el vaso principal, vamos a ver el caso, y después eh, pones otra guía por fuera, acá se ve la otra guía por fuera, ¿verdad? En este caso va a estar el vaso principal. Luego poner otra guía en la rama lateral, pones el Gaisila y ahí te permite hacer incluso el vaso colateral también, como para que no se toquen los cables, ¿sí? Acá tenemos un caso, ¿verdad? Que justamente se hizo primero una rotarlación con una sola guía a través del vaso principal, posteriormente se pasó una guía en el vaso colateral, se pasó el prolongador de catéter guía, ¿sí? En este caso con Gaisila, y se pudo hacer la preparación de la lesión también en el vaso no objetivo, ¿sí? En el side branch. Bueno, este es el resultado final es bastante bien, ¿sí? Bueno, con respecto al sizing del stent, ¿sí? Ahora ya vamos a hablar del tamaño del stent que vamos a elegir. Lo ideal es que tengamos en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Si elegimos un stent con relación al vaso, a la parte proximal del vaso, lo más frecuente es que se produzca un shift de la carina. Entonces tenemos que siempre poner un stent como está en la figura de abajo, ¿sí? Y después el siguiente paso es ya hacer un pod. Entonces nos permite no desplazar la carina, porque generalmente ese desplazamiento de la carina lo que produce es oclusión aguda del vaso colateral, ¿sí? Esa también es la razón por qué siempre tenemos que estar protegiendo, ¿verdad? Porque no solamente puede pasar esto, sino también que se seque el vaso, que se queme la placa, entonces armamos un problema. Entonces tenemos que tener en cuenta los diferentes tenes que tenemos, ¿verdad? Y hasta cuándo pueden ser inflados. Generalmente, el Orciro, vamos a decirle que tiene un límite muy bajo, ¿verdad? Una ventana bastante estrecha, ¿sí? Digamos que los de 3,5 van hasta 4,4,5 nomás, ¿sí? Y el 2,25 puede llegar hasta 3,5, un poquitito más. Entonces, si vamos a tocar, por ejemplo, una de a que mida más que eso, no deberíamos poner un stent de 2,25 por más que mida 2,25. Entonces, siempre hagamos o agarramos un intermedio, ¿sí? Bueno, o lo más frecuente para hacer es seleccionar otro stent. Otro stent que tenga, por ejemplo, una línea más amplia. Acá, por ejemplo, tenemos el Science. El Science, por ejemplo, el 2,25 pues, se puede elevar hasta, incluso puede llegar hasta 3,75 tranquilamente. Y lo mismo pasa con el Ethereum, el Ultimaster, a pesar que no está en el gráfico, ¿verdad? El de 2,25 puede llevarse hasta 4. Lo que hay que tener en cuenta es que también hay que pedir valores no complacientes para en esos casos, ¿verdad? Porque siempre es una posdilatación, ¿sí? Un balón de 4 por ejemplo, ¿no? Entonces, el terumo puede llegar hasta 4,5, el de 25, y hasta 5,5 el de 3,5, ¿sí? Entonces, eso para tener en cuenta. Más o menos se comporta igual al Science, ¿sí? El Dorsiro lo que tiene un perfil bastante pequeño y el Resolute Oni, como tiene varias medidas, vamos a decir que eh, básicamente con el Medtronic lo que tenemos que tener en cuenta, y lo mismo con el de Boston, es que hay algunas medidas, por ejemplo, si tenés 2,75 pero tu vaso, perdón, 2,5 tu vaso diana distal, ¿verdad? Pero el vaso proximal es más de 4 por ejemplo. Entonces deberíamos elegir no un 2,5 porque no vamos a poder dilatar demasiado, sino que tendríamos que elegir un 2,75. Eso para tener en cuenta a la hora de la posdilatación. Bueno, pues, finalmente, luego de poner el stent, ¿verdad? Lo que se hace siempre es un pot final, ¿verdad? El pot inicial que nos permite pasar al sideline. Y el pod final es aquel que ya nos permite a nosotros eh, mantener una buena forma esférica, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, cuando se terminó con un kissing final, queda una forma ovalada, ¿sí? El vaso. Esto obviamente es dinámico, por ahí uno le hace un ETG y puede variar, por eso es bastante discutible también esta parte, ¿verdad? Pero es lo que se ve básicamente. Fíjate que acá se hizo un estudio, donde se midió inmediatamente el flujo después y se vio que en la forma oval había mayor velocidad. Entonces, lo ideal es terminar siempre con un pot final.
por eso se preconiza hacer, o sea, dos pods. Uno al iniciar para permitir que te pase fácilmente el alambre ahí. Te vas a dar cuenta, luego, porque generalmente el balón cuando vos tenés resistencia ya en la parte próxima, quiere decir que no está bien aposicionado. Entonces lo siguiente es hacer un pod bueno para que abrir más, va a ser más fácil que pase tu alambre. Y segundo, que la guía no pase por fuera del stand, ¿sí? Y después el pod final lo que permite es una velocidad más armoniosa, por lo tanto el trabajo va a durar más en el tiempo, en teoría, ¿verdad? Obviamente esto es algo, como te digo, no siempre ocurre porque, como te digo, la nitroglicerina modifica bastante, ¿verdad? Modifica bastante el vaso. No es solamente un tema mecánico, es algo dinámico, entonces no es que estar quieto y se queda para siempre así. Pero para tener en cuenta, después del pod final, mucha gente preconiza hacerlo sí o sí. ¿Está bien? Hay gente que no está tan de acuerdo, pero nosotros tenemos que hacerlo. Eh, otra herramienta que ayuda mucho es el Clear Stem, ¿sí? A la hora de posicionar correctamente nuestro stem, nos da mucha información, sobre todo si hacemos sin contraste. Y lo mismo el Stem Boost o el Stem Beast, como es de GE, también funcionan bastante bien para esto. En cuanto a la fisiología, lo que tenemos, lo que nos permite a nosotros determinar la severidad tanto de la lesión basal y del SIDE basal, ¿verdad? Pero también nos permite ver el resultado óptimo, ¿verdad? Entonces, fíjate que acá, por ejemplo, se puso un stent en el tronco, ¿verdad? Pero claramente había una lesión y esa lesión al hacerle fisiología se puede comprobar que era con un PFAR muy importante, ¿sí? Más de 0,75, o sea, pero menor a 0,75 ya es severidad, ¿sí? Pero también, por ejemplo, este es un estudio que publicado en el 2005, donde se vio que, por ejemplo, muchas veces nos quedan un poco apretaditas, sobre todo si el sideline no es muy importante. Sin embargo, ellos le hicieron un seguimiento a un año, a 10 meses, perdón, un seguimiento a 10 meses, y vieron que si el FEFAR era más de 0,7, el evento prácticamente era nulo, ¿verdad? Más de 0,75 el evento era nulo. Y incluso cuando en esas lesiones que parecían muy apretaditas, incluso mayores de 75, tampoco tuvieron una alta tasa de eventos, pero sí ya hubo una considerancia, ¿sí? Entre 27 y 38% según el tamaño del vaso, ¿sí? Bueno. En cuanto a las imágenes, podemos decir que también nos dan mucha información, sobre todo para tener una información antes de vemos dónde están. A veces pensamos que el calcio está difuso, pero son nódulos o placas de calcio, y nos permite también seleccionar un método adecuado como también nos permite ver si fue efectivo o no en la preparación de la lesión. Entonces, todo eso nos permite el OCT, ¿verdad? Fíjate que es de un presten análisis, ¿verdad? Que te dirá el vaso de referencia, el diámetro del vaso de referencia, qué diámetro del stem vas a necesitar, ¿verdad? Te da la referencia distal, ¿verdad? La zona del pod donde tenés que hacer, todo eso uno puede quitar con las imágenes, ¿verdad? Intravasculares. Entonces, este procedimiento se vuelve mucho más planificado. No quiere decir que no se pueda hacer sin, pero esto ayuda bastante para planificar también, ¿sí? Lo mismo para la evaluación post-STEM, sobre todo considerar cuando, por ejemplo, no tenemos mucha dificultad para pasar al vaso colateral, ¿verdad? O otra posibilidad es que, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Vemos que hay una falta de posición, terminamos todo el procedimiento, pero una clara falta de posición, ¿verdad? Entonces eso permite que el stent también dure más a largo plazo, ¿sí? Nos muestra exactamente la zona donde está mal posicionada. Bueno, finalmente vamos a hablar un poquito de lo mínimo que tendríamos que tener de área, ¿vale? Sobre todo esto se usa mucho para el tronco y para la circunfleja. No voy a hacer mucho hincapié porque eso van a hablar ahora la gente que va a hacer angioplastia en tronco, ¿vale? Pero básicamente vemos que eh, los diámetros son grandes, por eso siempre tratar de sobreestimar un poco nuestras medidas en el tronco, la de A y la circunfleja, no poner este es muy pequeño porque generalmente el área que nosotros necesitamos, sobre todo esto salió en el estudio de análisis, son bastante altas, ¿verdad? Si la persona es pequeña, por lo menos 8 centímetros cuadrados, y si la persona es grande o de tamaño habitual, 10 centímetros cuadrados tiene que tener de área en el milímetro, ¿verdad? Cuadrado en el tronco. Bueno, en resumen, las lesiones de educación son complejas y requieren una metodología organizada para la reparación de las mismas. La técnica provisional, la de Dica Crash,
Con sus variantes son las técnicas más utilizadas y que han conseguido mejores resultados a largo plazo. Es indispensable una buena planificación y selección de los pacientes para lograr óptimos resultados y las imágenes musculares juegan un papel preponderante en la actualidad, ya que facilitan la resolución de los problemas que se presentan durante la ICP y aumentan la seguridad de los procedimientos. Eso por un lado, y lo que no me olvidé de mencionar, que ya te dije, pero vamos a hacer en dos clases, porque en esta primera clase es muy largo el tema. Vamos a hablar de esto, que es lo básico, ¿verdad? Hablamos ya del POT, de cómo se hace el POT, por qué hay que hacer. Y lo segundo ya vamos a ver las dos técnicas que nos faltan, ¿verdad? Indica Crash y la provisional, que son las dos técnicas que deberíamos aprender. ¿Sí? Y el TAP, que es lo que solemos hacer muy frecuente, ¿sí? Lo que más hacemos durante el TAP. Así es.